de bendición, testimonios. Bienvenidos amigos a este programa de Red de Bendición. El día de hoy hemos traído un testimonio muy especial y en esta ocasión hemos traído a Brígida, la cual nos va a contar a nosotros el testimonio de su vida. Así que, Brígida, ¿cómo se siente? Muy bien, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Usted se siente excelente, se siente bien. Sí, me siento muy bien para la gloria de Dios. Qué bueno, qué bueno. Estamos muy contentos de que usted aceptara la invitación para conversar, que vamos de cómo el Señor cambió su vida, cómo el Señor introdujo sus manos, ¿verdad? Para salvar su vida y cómo el Señor la ha preservado a usted hasta el día de hoy. Bien, así que nos gustaría saber cómo empezó esa transformación del Señor en su vida, ese cambio que Él hizo en su vida a través del tiempo. Bueno, fíjate, yo me crié con, mi madre se llamaba Epifania de Zenón, y mi mamá a los 6, cuando yo tenía 6 años, alguien le habló del Evangelio. Pues mi mamá fue una fiel cristiana y realmente ella nos crió a todos, somos 5 hembras, un varón, y nos crió a todos en el Evangelio. Mi papá era un alcohólico. Cuando mi mamá se convirtió, hubo mucha lucha, muchos problemas. Mi papá no quería que ella fuera cristiana. Y mi papá le decía que dejara ese Evangelio. Inclusive, según la historia que mi mamá me contó, yo todavía no tenía, ¿cómo te digo?, el uso de razón de como era niña, apenas como de 4 años, 5. Pero cuando mi mamá quería bautizarse, ellos no eran casados. Entonces mi mamá le habló a él y le dijo que ella se iba a bautizar, porque una hermana le había hablado del Evangelio. El Espíritu Santo de una vez tocó a mi madre. Amén. ¿Qué pasa? Que entonces, cuando ella fue donde mi papá y le dijo que ella tenía que casarse porque quería bautizarse, mi papá dijo que no se casaba con gente pobre, mujeres pobres, me voy yo a casar, porque antes, no sé ahora, pero según oigo la historia, los hombres no les gustaba casarse, sino era de que con mujeres que tuvieran dinero, o la mujer con el hombre que tuviera dinero, etcétera. Entonces ella le dijo, bueno, pues si tú no te vas a casar, yo me voy a bautizar. Y él le dijo, bueno, haz lo que tú quieras. Entonces mi mamá recogió la ropa, se la puso afuera y le dijo, jamás tiene mujer. Mi mamá fue y se bautizó. O sea, que de esa forma fue como su mamá introdujo el Evangelio, ¿verdad?, a su familia. Exacto. Entonces mi mamá era una señora que oraba mucho. Mi mamá duró, creo que fue un año o casi 2 años, separada de mi padre. Cuando él vio la realidad, pues entonces él dijo, bueno, entonces él fue ese día y le dijo a mi mamá y se casaron. Ok, y se casó entonces y se bautizó él. No se bautizó, hubo una lucha grande. Okay. ¿Cuál fue la lucha? Mi papá duró como, él bebía mucho, porque mi papá fue huérfano, etcétera, etcétera. Las malas amistades lo llevaron a él a perderse en el alcohol. Inclusive en el lugar que trabajaba, en un lugar que todo el mundo bebía en ese lugar. Pues él empezó jugando hasta que llegó a ser un alcohólico. Entonces, todo el tiempo mi mamá oraba. Fue difícil nuestro hogar, porque mi mamá se separaba, volvían, porque él decía como que volvía arrepentido. Hasta que yo siempre recuerdo a mi mamá cómo oraba. Por eso yo siempre le digo a las personas que hay poder en la oración. Amén. Y que cualquier cosa que uno tenga, cualquier problema, lo que sea, cuénteselo a Dios. Porque yo aprendí eso de mi madre. Yo me levantaba, siempre he tenido la costumbre desde muy pequeñita, levantarme a ir al baño. Y cuando me despertaba, yo despierto como todavía lo hago, a la 1 de la mañana, veía a mi madre de rodillas. Cuando me levantaba a las 5, ella de rodillas. Y si cualquier cosa pasaba, yo siempre la veía de rodillas.
Y yo como una niña al fin yo decía, pero ¿y por qué? Porque mi mamá no duerme. Bueno, entonces mi papá, con él, después que se casaron, etcétera, mi papá empezó después a beber más intenso, hasta que se volvió un alcohólico. Sufrimos mucho, la historia es larga, sé que no hay el tiempo para explicar todo, pero sufrimos mucho. Yo como la mayor, yo sufría todo, porque entonces mi papá iba a la casa, bebía, él cantaba en un grupo, y esos grupos que siempre están cantando y cosas están tomando. Y mi papá hacía tanto desorden, que recuerdo una vez que mi mamá era una señora tan estricta en las cosas de Dios, que éramos 5 hembras y un varón. Bueno, entonces mi papá mi mamá cocinaba. Oye, no teníamos ni nevera para ese tiempo. Antes se usaba, no sé si tú conoces algo que se llama anafe. El anafe, sí, era un asunto de esto de metal o de barro, que por abajo le ponían Sí, el carbón y arriba le ponían el exacto. caldero. Bueno, pues mi mamá cocinaba su comida los viernes. En mi casa ya los viernes ya a la 1 tenía que estar todo nítido. Se cocinaba la comida, mi mamá hacía todo. ¿Qué pasa? Nosotros vivíamos en un barrio que había subía y era como como una lomita. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, otra cosa, nosotros caminábamos 1 hora, 2 horas para ir. Para ir y para venir también. Íbamos Para la iglesia. a la iglesia de la Mella, la central, Santo Domingo. Bueno, ¿qué pasa en eso? Cuando mi papá no le gustaba oye, el diablo se cogió fuerte con mi mamá. A él no le gustaba que mi mamá nos cocinara el viernes. El viernes. Porque él decía que esa era comida trasnochada, que nos iba a matar a Porque nosotros. ustedes cocinaban todo el viernes y se comían la comida en el sábado. O sea, del sábado no cocinaban nada, sino que ya tenían preparado todo con antelación. Mi mamá todo lo preparaba. No había ajetreo el sábado en la cocina. Nada. En mi casa se hacía todo. Y recuerdo que también 2 horas antes ya estábamos nosotros cantando, como que éramos artistas. Cantábamos mucho. Entonces, ese sábado que llegamos de la iglesia, cuando mi mamá también preparaba en la mañana como el caldero y lo dejaba, el anafe, y lo dejaba ahí para que llegara de una vez como calentar. Y cuando yo, que soy la más grande, yo voy subiendo, mi mamá viene detrás de mí, veo que sale el anafe con todo y comida por fuera. O sea, arrojaron el anafe con todo y comida. Ustedes subiendo y el anafe bajando. Y cuando yo veo eso, yo digo, oh. Pero yo digo, ay. Y veo que sale el caldero, que es mi mamá, y había hecho un moro, etcétera. Y veo, bueno, ese día nos quedamos sin comer. Ay, Porque mi papá realmente, él no aceptaba. Él decía que eso era, que nos iba a matar a nosotros, que comida trasnochada, por cosa que era del enemigo. Pero mi mamá siempre ayunaba. Yo como la grande siempre, yo soy la más grande de las hembras. Pero tengo un hermano que es mayor que yo, pero yo fui la que viví el sufrimiento y todo de mi madre, porque antes los hijos eran como el apoyo, yo era la más grande, yo era la que... Era el paño de lágrimas de su mamá. En todo yo la ayudaba. Entonces, mi mamá, yo la veía que lloraba y ella decía, dale una enfermedad, que cuando se levante de esa cama, él se vaya al evangelio. Y yo decía, pero ¿y por qué mi mamá no se sale? O sea, inconscientemente yo creía que mi mamá, para que hiciera a mi papá feliz. Pero mi mamá seguía orando y orando y orando. Entonces, después de eso, al tiempo, el alcohol enfermó a mi padre. Okay. Fue una enfermedad muy difícil porque el alcohol lo volvió a él loco. Ustedes tuvieron que cargar con él y esa enfermedad también. Él comenzó a estar hablando cosas incoherentes. Entonces mi mamá no, pero mi mamá se dejaba cada rato de él. Porque mi mamá decía, yo no puedo estar soportando eso. Recuerdo que nos mudábamos mucho, mi mamá huyendo de que mi papá siempre estaba que decía que iba a cambiar. Pero en este caso sabemos que nosotros solos no podemos cambiar si no ponemos las cosas en las manos de Dios. ¿Qué pasa? Que entonces mi papá, al enfermarse,
él lo llevaron a un hospital, pero de la mente, porque él se puso loco. El alcohol lo llevó a esa loquera. Y inclusive todos los amigos que vivían con él murieron. Ok, porque eran compañeros de bebida de él también. Sí, era terrible. ¿Qué pasa? Que entonces mi mamá seguía orando y orando, y ella decía: Señor, permite que cuando él despierte de ahí, pida una Biblia. Nunca me olvido de eso, porque le decía, ella oraba así, como permite, y así mismo fue. Cuando mi papá despertó, que le quitaron los choques, como que volvió en sí, él llamó y él dijo: traigan una Biblia. Tremendo. Y te voy a decir algo. Mi papá entonces ya le dieron la de alta. Antes de eso, de cuando estaba en el hospital, que se le llevó la Biblia, él trataba de leer, pero como él no sabía buscar bien en la Biblia, pero al darle la de alta yo empecé a... Entonces ahí entró usted a leer la Biblia a su papá. Tremendo. Exacto, porque mi mamá no sabía de letra. Y inclusive yo era la que le hacía el estudio a mi mamá. Yo aprendí a leer fue con la Biblia, porque mi mamá me ponía a hacer el estudio. Yo no sé cómo yo entendía lo primero, tú sabes que no es fácil cuando tú estás aprendiendo a leer. Pero la cosa es que mi mamá entonces buscó la Biblia, mi papá llegó a mi casa, recuerdo que mi papá fumaba mucho cigarrillo. Comenzó a recibir clases con una maestra llamada, ¿cómo era? Ella llamaba Leonela González, mano de un pastor, apellido González, que era la que daba clase en la iglesia Avenida Mella. Y mi papá comenzó ahí a recibir su clase, pues mi papá se bautizó. Y después que mi papá se bautizó, fue un ejemplo muy bonito, porque fíjate que había muchos que vivían con él, muchos murieron, pero otros, al ver el cambio de mi papá, entonces hubieron muchos que se entregaron al Señor. En ese tiempo mi papá después se fue a New York porque tuvo que dejar el trabajo por el sábado, etc. Entonces él se fue a trabajar para New York, y mucha gente nos daban el testimonio fue un cambio increíble hasta la fecha de hoy. Hay muchas personas que conocen a mi papá porque él se llama Carlos Zenón, le dicen Chocalí, un nombre, su apodo. Pero para la gloria y honra de Dios, el Espíritu Santo tocó a mi padre. Fue una cosa increíble, como tan increíble que realmente la gente que lo veía decía lo que quedaron, él se vuelve al alcohol. Pero mi papá tuvo una entrega total hasta ahora. Mi mamá hace como 8 años que murió, pero fue una mujer fiel a Dios. Hay muchas cosas que decir porque sí. Después de que mi mamá, mi papá se entregó, todos estábamos felices, pues la que después se descarrió fui yo. Ok. Entonces, usted duró en el Evangelio ¿desde qué edad? ¿Usted se introdujo al Evangelio a qué edad? Yo tenía 4 años. 4 años, sí. Entonces, pasó ese tiempo y usted se descarrió a los cuántos años. Yo tenía como 21 años. Ok, entonces pasaron esos 21 años. Entonces, ¿a qué edad entonces usted regresa nuevamente al Evangelio? Bueno, mira, yo regresé al Evangelio, ya yo tengo, creo que 12 años que me volví. Cuéntenos de esa experiencia que yo sé que usted tuvo, que estuvo cerca de la muerte, ¿verdad? Que fue una experiencia donde los doctores la desahuciaron y todo eso. Nos gustaría saber qué fue lo que sucedió realmente. Bueno, fíjate, yo, como digo, estaba dando consejo de que los jóvenes, nadie que esté en el camino de Dios, sabemos que el Señor dice que no debemos juntar en yugo con infieles. Un error que cometí también es rebeldía. Me casé con alguien no cristiano. Entonces eso me llevó, que después vino divorcio, muchas cosas. Lo mismo que dice la Biblia. Entonces me quedé sola con 3 hijos
no tenía ningún tipo de ayuda, porque me fui a Estados Unidos, pero nunca acepté ayuda, y trabajaba mucho. Yo amanecía trabajando. Yo tenía 3 trabajos. Entonces, 3 trabajos. sí, 3 trabajos. Yo no dormía. O sea, cuando uno está joven, uno hasta abusa, ¿te entiendes? Del cuerpo, del cuerpo, de la mente también. Claro, entonces yo decía, yo tengo que echar a mis hijos para adelante, yo no quiero ningún tipo de ayuda, porque pensaba que si yo hacía eso, el ejemplo que le iba a dar a mis hijos también, ellos iban a coger eso y no iban a hacer nadie. Era lo que siempre pensaba. Entonces, en el de trabajar tanto, yo no comía. Ni dormía tampoco, me No imagino. dormía. O sea, bueno, pero cuando, no sé, yo me sentía con mucha energía. Yo me sentía súper bien, etcétera. En su mejor momento. Sí, entonces de repente al tiempo, comenzó a darme como un dolor en esta área aquí, en el pulmón, y ese dolor, yo iba al médico y me decía, no, eso no es nada, etcétera, etcétera. Pero después llegó el momento en que ya yo no podía trabajar, me enfermé, una enfermedad nueva, ya la conoce, que se llama fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Sí, porque yo me gustaba mucho, yo soy enferma con la limpieza, o sea, me dicen que es una enfermedad, y me gustaba también cuando yo limpiaba que hueliera cloro, etcétera. Entonces eso me hizo daño en los pulmones. Y todavía cuando me pasó eso, a mí ya me habían predicado y mis padres oraban mucho, y todos los hermanos que me conocían, aún los que no me conocían, oraban por mí para que yo volviera a los caminos de Dios. Pero yo estaba bien rebelde, de verdad, que yo decía, no, yo no voy a volver esto, lo otro, etcétera, porque el diablo, hay que tener cuidado con eso. Cuando tú empiezas como te alejes al paso, que el enemigo te va a arropar. Como una soga, empiezas a jalarla poco a poco. Al pasito, y entonces ya uno después se siente que realmente no vale la pena estar en eso. Una de las cosas que le doy gracias a Dios por mis padres que oraban mucho, pero también como ellos me enseñaron a orar, yo siempre oraba, fíjate. Sí, el ejemplo. A pesar de que tenía amigas que se habían ido al mundo y me decían, ¿tú oras? Yo decía, sí, yo siempre oro, o sea, siempre yo oraba, y Dios conoce los corazones. Cuando empecé a enfermarme, yo comencé a sentirme mal y decía que tengo, pero no sabían qué era lo que yo tenía. Entonces decidí, comenzó el Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre me tocaba, pero yo decía, ay no, yo no voy a volver a la iglesia. Y una vez el Señor me hizo 2 llamados. Tuve 2 sueños. En esos llamados que el Señor me hacía, yo le decía, dame otra oportunidad, etcétera. Pero volvía en el mundo, no bebía, pero bailaba mucho. Yo te enseñaba a la gente a bailar, diferentes nacionalidades, americanos, de diferentes nacionalidades, porque cuando tú vives en Estados Unidos, siempre te vas a encontrar, ¿no?, con la Tienes la oportunidad de ver muchas personas de cultura diferentes. Claro. Pero la cosa es que entonces, una noche, yo comencé, me daba mucha depresión. Una depresión terrible. Y entonces una noche yo me sentía tan triste, tan deprimida, que me tiré de rodillas y comencé a llorar. Entonces yo le dije, Señor, tú tienes un pueblo que te sirve. Ven, salva a tu pueblo, pero a mí, mátame esta noche. Yo quiero que tú... ¿Esa era su oración? Esa fue la oración que yo decía al Señor. A mí, mátame esta noche. O sea, tú tienes un pueblo, pero a mí, sal de mí esta noche. Sí, yo no dije, Señor, no, ya yo no puedo más, no me importa perderme, le dije. Oye, le dije, a mí no me importa perderme, mátame esta noche y salva a tu pueblo, que hay muchos que son muy sinceros. Pues esa noche el Señor me dio una revelación. Aparte de las otras 2 revelaciones que le había dado, Sí, le dio una tercera revelación. Y entonces el Señor me mostró, yo estaba en un lugar como que un desierto, y de repente yo estaba así mirando y vi que cayó mucha tierra, pero como que vino una loma, yo no sé de dónde, y me cayó así, y yo me quedé así abajada,
porque tenía ese peso, pero una cosa, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Y de repente como que yo estaba, yo dije, ay, pero yo estoy aquí en Babilonia, Egipto, ¿qué es esto? Porque donde me llevó fue como en los tiempos de atrás. Y yo digo, ay, pero mira cómo está, como, ¿dónde que estoy? ¿Y qué es esto, Señor? Como ese peso que yo tenía. Y comencé a clamar a Dios en el sueño. Pero después, de repente, se me fue todo. Pero cuando vino a ver, vino mucha gente de diferentes nacionalidades. O sea, así como algo que yo no sabía tampoco. Y de repente veo tanta gente, unos llorando y otros contentos. Y entonces veo una señora, una hermana de la iglesia, que es muy cristiana, yo siempre la admiraba a ella, siempre le he admirado. Y veo como que en eso oigo la voz de Jesús, que dice, pongan todas las manos, porque en el lugar que estaba, nos sentamos. Y como que pongan todas las manos en el piso. Y yo puse la mano así, porque era así que Jesús había dicho que la pusiera. Y yo estoy así con la mano puesta, pero yo estoy pendiente a los otros. Y veo como mucha gente con luces muy así fuertes en las uñas, así que le subía, que yo no, esa luz me molestaba. Y entonces yo estoy mirando a los otros y yo digo, pero esta luz, pero no estoy pendiente a mí. Y cuando yo me miro, yo no tengo la luz y veo muchos que no la tienen y empiezan a llorar. Y entonces cuando yo me digo, digo, ay, Señor. Y entonces oigo que el Señor dice, ahora nos vamos. Y había esa hermana que yo digo que yo la admiro mucho. Había una señora también que se había bautizado en esos días, que yo fui a la iglesia ese sábado. Y esa señora también tenía la luz. Tenía la luz. Entonces cuando ya que dice, que oigo esa voz tan tierna y tan dulce, que dice, nos vamos ahora. Que veo que los que estaban preparados se pararon y ya iban como subiendo. Y yo digo, ay, pero es Cristo que ha venido. Y ya tú sabes, cuando yo vi que realmente cuánta gente llorando, cuántas personas desesperadas, pero otros muy alegres. Entonces yo estaba la de esa hermanita que me conoce, que somos, como quien dice, como familia, porque ella era vecina mía y ella siempre me amonestaba. Y entonces yo comencé a llamarla, a ella, la hermana también, que se había bautizado, y veo que van subiendo. Y yo le estoy diciendo a ella, pero hablando y queriéndola agarrar, pero no, ella no me oía, y estábamos así. Y veo cómo suben, que van subiendo. ¿Y ustedes quedándose? Y yo sí, un grupo y todo el grupo llorando. Entonces yo empecé a llorar. Y yo, porque el Señor dijo, ahora nos vamos. Y comenzó a subir así. Y entonces yo comencé a llorar y a decirle a Dios que me perdonara, que me permitiera volver, que yo le prometía que si Él me daba una oportunidad, yo le iba a servir hasta que me muriera. Y llorando, Jesús me decía, ya no hay tiempo. Pero con una voz muy dulce, pero me decía eso, me decía, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Y yo comencé a llorar y me tiré y comencé, Señor, por favor, ayúdame. Ay, estoy perdida. Y entonces ahí en eso todavía me emociono porque fue algo que yo como, sí, y que fue una como real. Entonces en eso yo sentí, de cuando yo estoy así llorando y ya no hay tiempo, pero esa voz tan dulce de Jesús es incomparable como me hablaba, pero me decía, ya no hay tiempo. Y yo le dije, pero permíteme, yo te voy a servir toda la vida. Y al llorar y llorar sentí que me agarraron y me pusieron en mi cama otra vez. Y entonces ahí cuando yo abrí los ojos, mi hermano, tremendo, que volvió a la realidad. Yo me tiré, no sé cómo esta rodilla la tengo, que no se partieron, porque me tiré de rodillas y comencé a llorar, a pedir perdón a Dios y a decirle al Señor que gracias, porque ya vi que me dio la oportunidad de volver. La tercera. Entonces la cosa es que para la gloria de Dios me entregué al Señor. Pero en eso, cuando comencé a coger el estudio, etcétera,
me llegó, me enfermé porque era que yo trabajaba mucho, etcétera, no comía. Un desastre en mi vida. Y entonces, cuando me enfermé, me desahuciaron allá en Estados Unidos. O sea, los médicos de Estados Unidos le dieron esa enfermedad que eso no va para parte. Sí, no es una enfermedad que no se conocía, ahora se conoce, que se llama fibrosis pulmonar. O sea que los pulmones se te dañan. No sirve para nada. Se endurecen como piedras, sí. Entonces, después que allá los médicos no hicieron nada, entonces me trajeron mis hermanas para acá porque realmente yo estaba ya para morir, porque ellos lo dijeron. Cuando vine aquí me trajeron un doctor, un pulmonólogo que recomendaron a mi hermana, le recomendaron, y fui a ese lugar. Y entonces cuando el doctor me dice a mí qué es lo que tengo, él me vio, me dijo, mire, usted tiene una enfermedad nueva y le voy a decir algo, usted, tengo que hablarle la verdad. Me dice, siéntese allí para hacerle la conciencia de que esta enfermedad usted no va a durar mucho. No tiene cura, o sea, no va a durar, no tiene cura, no va a durar mucho. Sí, no tremenda noticia ahí. Sí, entonces yo le dije, ¿verdad, doctor? Él me dijo, sí. Entonces él, como fueron mis hermanas, porque yo no me valía casi por mí misma, mi hermana habló con él y le dijo que si le dijo, no, llévela si en su casa, preparen un cuarto que esté bien limpio, póngale aire acondicionado y déle lo que ella quiera comer. Porque... Eso le dicen a la gente que sí, ya, que morir, sí, ella dijo que yo no iba a durar mucho, pero allí en Estados Unidos también los médicos lo dijeron ya, no. Bueno, pero gracias a Dios que ya yo me había bautizado. Y yo le dije al doctor, donde termina el hombre, empieza Dios. Amén. Entonces él me dijo, ¿usted es cristiano? Digo, sí, yo soy cristiano. Me dice, bueno, pues si usted es cristiano, órele a su Dios. Bueno, te digo que fue maravilloso, porque realmente después que volví para allá, unos hermanos me dijeron, un hermano que se llama, es muy conocido, él se llama Luis Pinales, que él es maestro, ese hermano ahora él trabaja en Bonao, pero él vive allá en Estados Unidos, pero él es muy conocido, Luis Gregorio Pinales. Él me dijo cuando me vio, mi hermana, porque en la iglesia todos los hermanos, qué amor, señores. Mira, fue algo tan maravilloso como mis hermanos el dolor, ay, sí. El dolor suyo era el dolor de ellos. No dormían, era orando, llorando, y habían tanta gente orando, que recuerdo que una noche yo estaba así mala, y me llamaron de una iglesia, y me dijeron, mira, aquí estamos haciendo una vigilia por ti. Y yo dije, ¿pero quiénes son? Y dice, no, nosotros somos pentecostales. Porque para gloria y honra de Dios la gente me ha cogido mucho cariño y bueno, en el lugar que vivía estaba la gente preocupada, en los otros lugares aquí también, etcétera, etcétera. Y entonces él me dijo que me fuera a ese centro natural. Okay. Entonces él me dijo, ¿por qué usted no hace esa prueba y se va al centro natural? Y quién sabe si allí le pueden encontrar la cura. Bueno, yo dije, le dije a mi hija es muy preocupada, mi Elaine, y dijo, mami, yo voy, aunque tenga que un préstamo de $10,000, yo lo voy a pagar al paso, pero yo no quiero que tú te me mueras. Yo te voy a mandar a ese lugar para que te ayuden. Bueno, y me fui allá y ellos, para la gloria de Dios, me ayudaron. Fue muy bien el lugar. Muy bien, porque cuando estaba con los médicos allá en Estados Unidos, yo no podía hacer nada, yo era con un oxígeno, un tanque de oxígeno de ese tamaño. Y mi sala... ¿Arriba para abajo? No, yo no podía caminar ni nada. Y mi sala estaba llena de tanquecitos pequeños. O sea, usted vino a Estados Unidos, llegó a República Dominicana y se dirigió hacia ese centro natural con esas condiciones. ¿Y cómo usted salió de ahí entonces? O sea, ¿bajo qué condiciones salió de ahí entonces? Bueno, te voy a decir, ahí me enseñaron lo que yo no sabía. Me enseñaron a comer sano, a hacer ejercicio, yo no podía hacer nada. Te digo que ya tengo muchos años
que dejé todo eso, el oxígeno, todas las cosas. Bueno, Dios me sanó. Mis pulmones no están perfectos, pero hasta aquí me ha traído Jehová. Entonces, en ese centro le enseñaron a comer, le enseñaron a cómo tener una vida saludable. ¿Eso es correcto? Me enseñaron una forma que yo nunca... Mira, te voy a decir algo. Yo no era carnívora, porque a mí no me gustaba comer así. Porque también usted dejó de comer carne. Sí, yo no, allá fue que yo me eduqué. Yo no comía carne, a mí siempre me ha gustado mucho la pasta. Okay. Que soy enferma en eso, pero a veces me comía un pedacito de pollo, pero no es que a mí no me, tú sabes. Pero cuando yo fui allá, me enseñaron a comer. Ellos te enseñan y te educan de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tremendo. Y que nosotros debemos comer sano, que el verdor que Dios ha dado ha sido para nosotros, pero nos hemos enfermado porque los animales están enfermos. Entonces todas esas cosas le hacen daño a uno. Y me enseñaron a comer de todo tipo de hoja. Que después que yo regresé, mira, el que me conoce se ríe. Y dice, ¿cómo, Brida, que tú comes? Yo no como nada que viene de animal. Ya tengo varios años que no como nada que viene de animal. Yo no como queso, nada, ni leche, nada. Yo todo es verde. Y entonces, esas personas que le habían diagnosticado a usted que ya le quedaba poco tiempo, ¿usted se vuelve a encontrar con esas personas? Claro, me he encontrado con muchos, inclusive mi pulmonóloga que tengo allá, cuando yo le dije, porque ya no había recursos, ya dijo, bueno, no podemos ya hacer más nada por ti. Yo le expliqué que me iba para un centro natural. Cuando yo volví allá, que ella fue y me mandó a tirar placas, a hacer todos los análisis que había que hacer, y yo estoy sentada así, y ella viene corriendo con la respuesta de los análisis, y yo la veo que ella viene así, y ella me agarró, me cargó y me dio una vuelta y me dijo, ay, tu pulmones, se ha detenido la enfermedad. No, ya no está corriendo, o sea, están dañados, pero la enfermedad no sigue. Realmente aprendí a comer sano, yo no como, o sea, también a que debemos de dormir temprano, muchas cosas. Ser temperante, ser temperante, tomar agua, etcétera, etcétera. Pues para la gloria de Dios y tú sabes, con las oraciones, poniendo de mi parte, creyéndole a Dios, aquí estoy. Porque esa es la clave, o sea, usted hizo todas esas cosas, pero confiando en que el Señor iba a actuar. Claro. Todas esas cosas tuvieron su utilidad, pero porque el Señor así lo permitió. Así mismo. Que eso es la clave, no es que lo voy a hacer, no lo haga si usted no confía en el Señor. Confíe en el Señor y hágalo. O hágalo y confíe en el Señor, claro, que es lo mismo. Y hay que creerle a Dios, porque hay muchas personas que han ido al centro y cuando ellos van muy bien, están muy graves, se sanan, van a su casa y vuelven a lo mismo. No, yo le doy la gloria a Dios, que Dios me ha dado la fuerza y hasta aquí me ha traído. Ok, y bueno, Brígida, ¿qué mensaje usted le puede dar a los amigos que están viendo este video, que las personas que lo están viendo desde su casa, desde su celular? Un mensaje especial que usted le pueda dar para que se lo lleven. Ya estamos concluyendo y me gustaría que usted le dé un mensaje que le quede a ellos, a los que nos están viendo y nos están escuchando ahora. Bueno, el mensaje que puedo darle es que realmente le crean a Dios y que cada día el mejor alimento es orar mucho, leer la palabra de Dios y lo más importante, creerle a Dios. Amén. Porque cuando tú le crees a Dios, todas las cosas son diferentes. Aprender a comer sano. Inclusive estamos en un tiempo que las cosas, todo lo que le está metiendo a uno es veneno. Entonces Dios nos dio a nosotros la naturaleza. Y a través de la naturaleza va a aprender de muchas hojas que supuestamente no se comen, pero ya se pueden comer. Excelente. Bueno, Brígida, muchas gracias por este maravilloso tiempo que tú has destinado a
a compartir con nosotros y compartir tu testimonio que ha sido muy, muy interesante. Amén. Hasta aquí nos despedimos de este programa. Nos vemos con un próximo testimonio. Que Dios les bendiga. Amén.